Invertimos hoy el orden de este informativo porque hace apenas 24 horas pudo, como hemos dicho, terminar el primer pleno del año, uno de los plenos más largos que se recuerdan últimamente en el Ayuntamiento de Aral, un pleno largo que se tuvo que dividir en 2 días, entre otras cosas por la cantidad de puntos importantes que se abordaban. Uno de ellos fue la aprobación de los presupuestos para este ejercicio. Como es un documento amplio y muy extenso, no queremos que se escape ningún detalle y por ello hemos invitado aquí a este plató, a este informativo, a la delegada de Hacienda, Ana María Barrios. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Es momento de hablar de estos presupuestos, entrar en profundidad en él, porque es un documento muy importante, el documento quizás de más importancia para los ayuntamientos, y tenemos que abordarlo detenidamente. En primer lugar, ya por fin se han aprobado en este pleno, Ana, imagino que contenta, ¿no? En primer lugar, ¿no? Satisfecha de que por fin se viera. No ha sido fácil este último trimestre el tomar la decisión de esperar a ver qué pasa. Fue uno quizás de los momentos más difíciles que yo he estado aquí al frente de esta delegación, porque tú tenés un documento terminado, previsto, y que ahora al final por una carta no terminen de cuadrar y llegue a los propósitos que teníamos previsto para este ejercicio, pues la verdad es que fue un momento frustrante. Pero bueno, ha venido bien la espera y al final pues hemos podido traer un documento del que nos sentimos contentos y sabemos que no podemos llegar a todas partes porque ya nos gustaría, pero los recursos son los que son, pero por lo menos al menos los que teníamos previstos sí están. Deja atrás, por tanto, una ardua labor de cada año, esta importante función que te ha llevado ¿cuánto tiempo, Ana? Yo siempre, cuando termina la feria, el lunes de resaca, yo ya no pienso en el año en que estoy, ya pienso en el año futuro. El martes, después de feria, yo ya entro en el ayuntamiento pensando en los presupuestos y trabajando en los presupuestos del ejercicio siguiente, para poder presentarlo en el pleno ordinario de noviembre, que es donde nosotros solemos llevar estos presupuestos. Algo más de 3 meses y medio de trabajo aproximadamente. Metiéndonos de lleno en estos presupuestos, vemos que tenemos pues unos 15,5 millones para este año. ¿Cómo se van a estructurar estos presupuestos? Pues estos presupuestos principalmente se estructuran y en lo que más se ha trabajado durante todo el año 2019, de investigar y de ver cómo lo podríamos hacer, por ver una necesidad, es en una ampliación de servicios. Teníamos mucho interés en ampliar dependencias como la escuela de música, las escuelas deportivas y más servicios al complejo deportivo a la venta. Y es en lo que más nos hemos esforzado para ver cómo articular la cuestión. Además de recibir el documento de la RPT, que fue el que se aprobó inicialmente en el pleno de ayer, que también es uno de los documentos más importantes, que regula una situación bastante larga de cosas que no estaban muy bien ejecutadas en el ayuntamiento por los antecedentes que teníamos, ¿no? Entonces, sobre todo se ha basado en eso, porque en el tema de las inversiones teníamos claro, porque digamos que llevamos como un patrón, tenemos una guía, decimos, en este año queremos hacer esto, esto y esto, al año que viene queremos hacer esto, esto y lo otro, siempre adaptándolo a las necesidades que haya en el momento, siendo un documento que vaya a ser ágil, para las necesidades que tenga el vecino en un momento puntual que no se haya podido prever, pero como sabemos medianamente cuáles son las inversiones que vamos a tener a lo largo del año en cada presupuesto, pues como que tenemos ya dentro de un guión de saber cómo acabar. Por ejemplo, los paseos, voy a poner un ejemplo. Nosotros los paseos teníamos mucho interés de que se iniciara en 2020. ¿Por qué? Porque el CIAR va a iniciar una obra también de tubería, como la que se ha hecho en el tramo del Mercadona, pues ahora de la glorieta para la última peseta, para que nos entiendan los vecinos, hay que hacer otra obra también de tubería, no tan grande como la que hemos hecho en ese tramo, pero sabemos que tiene que actuar. Entonces nosotros queremos actuar también, a su vez,
por la otra parte, para al final acabar en 2021-2022 la glorieta y dejar terminada toda aquella zona, ¿no? De que venimos desde la glorieta del Tractor y que venimos desde los paseos, desde la parte de arriba. Pues en ese periodo esos son los pasos que teníamos que andar. Si no entraba en el 2020, pues ya se nos iban aplazando los plazos para poder terminar toda esa vía. Estos presupuestos contienen un aumento, una subida de unos 700.000 euros con respecto a los del año pasado, unos 15 millones y medio que hemos dicho, de los cuales pues la gran cantidad, o un 60% creo que se va para pagar al personal, ¿no? Capítulo 1 es capítulo 1 capítulo 1, ¿no? Algo que, bueno, parece cuestionar también la oposición, ¿no? Porque dice afirmar que no hay deuda, pero sí que utiliza este modelo de gestión pública, pero cuando interesa, ¿no? ¿Qué hay que decir a eso? Yo ante eso es que los datos desmontan totalmente de que utilicemos este modelo de gestión cuando nos interesa, sino que es nuestro modelo de gestión, y yo comprendo y respeto, que eso sí me gustaría que quedara claro, de que él defienda su modelo de gestión. Y ahí es donde los vecinos, aunque me alegro que él sea claro en el modelo de gestión que quiere, que es el de su partido, que es el del PP, su modelo de gestión sea la de privatizar y que los vecinos lo sepan. Y que nuestro modelo de gestión es el de gestionar desde lo público y que nuestros vecinos también lo sepan. Y ya nuestros vecinos, teniendo las dos versiones, pues puedan escoger cuál es la vía que más les interesa. Por eso yo no me molesta que él muestre realmente lo que quiere, porque yo soy firme en mis convencimientos y él también, ¿vale? Entonces, los 700 y pico mil euros que sube el capítulo 1 no es solo que le vayamos a subir el sueldo a nuestros trabajadores, como así se venía o se ha querido insinuar en el Pleno, sino que ha habido un aumento de resoluciones de dependencia, por lo cual hay que contratar a más personal de la dependencia, en torno a 250.000 euros más que en el ejercicio del 2019, porque también los bomberos nunca los solíamos presupuestar con el convenio que tenemos con la Diputación, porque solíamos firmar el convenio, los créditos llegaban a tiempo y no teníamos problemas para sufragar las nóminas. En este año pasado, 2019, ha habido momentos puntuales que el convenio se ha retrasado bastante y nos ha creado problemas de crédito, por lo cual lo hemos presupuestado tanto en ingresos como en gastos, que no lo hacíamos en ejercicios anteriores. Y después está la ampliación de contratación, como dije en el Pleno, de más monitores para las escuelas deportivas, más profesores para la escuela de música y la contratación de una persona para el Museo de la Mujer Flamenco, que por fin este presupuesto es el que va a ver otra vez la apertura de ese museo totalmente reestructurado, ¿no? Contrataciones estas que se hacen a través de determinados programas, ¿no? Porque el ayuntamiento sigue sin poder contratar, ¿no? Debido a esa ley nacional, ¿no? Pero son programas que no son programas subvencionados, son programas que son de recursos propios. Hemos visto, y por eso decía del estudio de la Delegación de Hacienda durante este año, hemos visto que por otros ayuntamientos, por otras administraciones, se acogen a una vía que permite que por una ampliación de servicios está justificado el sacar ofertas de empleo público, porque esto saldrá también en oferta y un proceso selectivo, es decir, que no va a ser, sino que estarán o contratación por bolsa o una oferta de empleo público. Entonces, ahí es donde hemos podido ver que si ampliamos servicios podíamos adaptarnos a esta modalidad y nos han dado el visto bueno los técnicos y así lo hemos previsto en el presupuesto para poder hacerlo. Más contrataciones, por tanto, en cuanto a monitores deportivos, ayuda a la dependencia, esta persona que se va a encargar del Museo de la Mujer. En este presupuesto vemos que ahí también va a influir 3 tasas municipales que se han subido este año y bueno, que también fueron puntos importantes en la primera parte del Pleno. ¿Por qué se sube y cómo afecta esta subida al ciudadano dentro de los presupuestos? Precisamente el tema del programa
te da esa vía, es obligatorio. Es decir, yo tenía que regular de alguna de las maneras o justificar esa ampliación de servicios, una ampliación de ingresos, y así me abre la puerta a poder contratar más personal. Es la única vía que hemos encontrado, no es la que nos gusta, lo dije en el pleno, yo creo que hasta la saciedad, ya la gente está para aburrido de escucharlo, pero es que es la realidad, es que eso es lo que nos hace esa ley tan injusta de racionalización, que es que de verdad que impide que podemos llevar las administraciones públicas, y en concreto los ayuntamientos que están tan cerca del ciudadano, a poder prestar los servicios de un carácter digno y a lo que nos demandan nuestros vecinos, ¿no? No tiene sentido que si yo tengo demanda de niños para inscribirse en las escuelas, no pueda contratar a más monitores, porque yo quiera contratarlos, ¿vale? Porque quiera prestar realmente ese servicio a nuestros vecinos. Entonces esta ha sido la vía que hemos visto, pero siempre dejándole claro a nuestros vecinos que lo que el ayuntamiento va a ingresar de más por la subida de estas tasas lo está aumentando incluso más lo que va a poner al servicio del ciudadano. Es decir, que no es un afán recaudatorio, sino que es la herramienta que nos ha dado abertura a poder gastar más en esos servicios, que era nuestra intención, gastar más para poder darle más calidad a nuestros vecinos. Sí, que con esa subida no se va a pagar el servicio, sino todo lo contrario, sino que le va a costar todavía más al ayuntamiento llevar a cabo este servicio. Dentro de estos presupuestos, Ana, que hemos dicho que son de 15,5 millones, se destina algo más de 1.200.000 euros aproximadamente a inversiones. Entiendo, imagino que quizás es menos de lo que te gustaría, ¿no? Es menos de lo que me gustaría, pero sí que viendo los presupuestos de localidades de nuestros habitantes, es una inversión brutal para lo que tienen la mayoría de los presupuestos, ¿vale? Es complicado que un ayuntamiento le quede dinero para las inversiones, con los recortes que suele haber. Entonces, 1.200.000 euros es insuficiente para la localidad, necesitaríamos mucho más, y en el pleno salieron todas esas cosas que están pendientes de hacer. Pero sí que tenemos más que muchos pueblos que tienen nuestras mismas características, ¿no? Entonces, contando con ese 1.200.000, que suele ser fijo, hay años que tenemos más de inversión y otros años que tenemos un poquito menos, pero siempre sabemos que ese mínimo lo vamos a tener, ¿no? Ese 1.200.000 y esa guía que yo digo que tenemos para saber este año nos va a tocar hacer esto y este año nos va a tocar hacer lo otro. Y en pues con ese 1.200.000, la compra del camión de basura, que es la carta del Ministerio fue la que puso en riesgo, pues algo que nos sentimos por lo menos tranquilos de que vamos a poder poner un camión a disposición, que que tenemos ahora mismo, pues la verdad nos está dando bastante quebraderos de cabeza y está haciendo que la solidaridad de los pueblos vecinos que nos presten el camión, pues podamos seguir recogiendo la basura en días puntuales cuando se avería. Una carta del Ministerio que creo que es el motivo por el cual no han estado ante estos presupuestos, y que era una crítica de parte de la oposición que no estuviesen en el mes de noviembre y diciembre. Y si ahora, ¿qué es lo que ha pasado con esa carta del Ministerio? Pues un poco complejo, como todas las cosas cuando viene el Ministerio de Hacienda. Nuestros vecinos, si reciben una carta del Ministerio, se le pone la barriga mala. Pues a mí me pasa prácticamente igual en el ayuntamiento, ¿no? Que cuando veo el sellito, pues digo, veremos a ver lo que nos viene ahora, ¿no? Pero esa es que encima fue demoledora, ¿no? A nosotros el Estado nos ingresa por liquidaciones mensuales, es decir, todos los meses nos manda una liquidación de la previsión que tiene el Estado de los impuestos que pagan nuestros vecinos al Estado en su declaración de la renta. Una parte proporcional corresponde a los ayuntamientos, ¿vale? Como la declaración de la renta se hace a ejercicios vencidos, es decir, ahora nuestros vecinos van a presentar la declaración de la renta del 2019 y a nosotros nos van a ir pagando el adelanto del 2020 a partir del mes de enero. Lo que hace el Estado es hacer una previsión y sobre esa precisión te va adelantando el dinero. Y
A los 2 años, es decir, en este año ha llegado la liquidación del año 2017, ¿vale? Te liquida, te dicen, yo en realidad he recaudado de Araal tanto dinero y te he pagado tanto, y lo que sume y reste en esas cantidades, pues así es lo que va a salir de resultado. ¿Qué es lo que pasa este año? Que el resultado es negativo, es decir, que el Estado ha recaudado menos de lo que estimaba que iba a recaudar, y que nos hacen un recorte de 197.000 euros. Si el camión vale 170, es lo que digo que fue lo que se cargó la inversión, que creemos, que sabemos que es muy necesaria para la localidad. ¿Qué pasa? Que si nosotros aprobamos el documento sin ese camión, y poniendo una previsión de ingresos, quitándole esos 197.000 euros, como venía en esa carta, una vez que esté aprobado, yo no puedo generar después ese dinero si el Estado dice, le vamos a pagar a usted más. Hasta que no lo tenga el dinero en el banco, no puedo generarlo otra vez. ¿Qué pasa? Que eso pasa en diciembre, y ya en diciembre no te da tiempo de poder comprar camión, porque ahora todo tendremos que hacer un proceso de licitación, en fin, que eso se lleva unos meses y una trayectoria que el camión, yo estoy cantando victoria, pero en todo caso lo tendremos aquí a final de año, vamos, que no va a llegar de hoy para mañana, ¿no? Entonces, el esperar a ver si se conformaba el gobierno, a ver si el ministerio se decidía, porque las consultas que le hacíamos, lo que nos contestaba era todavía más, muy bien no sabíamos. Y ya nos llegó la liquidación de diciembre, donde vimos que nos descontaron 100.000 euros, ¿vale? 103.000 euros. Entonces ya sabíamos que los 197 no iba a ser del ejercicio siguiente, del 2020, y ya pudimos meter esos 100.000 euros de ingresos en este año. Es decir, si de no ser así, no hubiese sido posible el camión de basura para este año. No hubiese sido posible el camión de basura para este año. Este es una de las inversiones de este presupuesto para este año, pero hay muchas más, ¿no? Sí. Entre ellas, de las más importantes, ¿cuál tenemos? Bueno, de las más importantes, yo creo que ya por carácter histórico es la terminación del Parque de San Antonio, que yo ya en el presupuesto del 2019 dije que terminaba el parque, y en realidad a día de hoy el parque en sí, lo que se estaba previsto hacer en el parque, está terminado, ¿vale? La obra está totalmente ejecutada. El problema que hemos tenido es que a la hora de realizar la obra, y todo vecino que haya hecho una obra sabe que cuando entran los albañiles no sabemos cómo vamos a terminar, ¿no? Pues se detecta que el muro de la parte de atrás no tiene una cimentación ni es seguro. Entonces no ha habido otra que tirarlo, y claro, eso no estaba en el proyecto. Ahora tenemos otra vez que articular todo de proyecto nuevo para el muro de la parte de atrás, y eso es lo que refleja este presupuesto. Pero esperamos abrirlo para el verano, ¿vale? Que ya esté disponible para nuestros vecinos. Esa es una, como digamos, que no es de una cuantía importante, porque las cuantías importantes se han puesto en años anteriores, pero bueno, que ya por fin va a ver la luz y van a poderlo disfrutar nuestros vecinos. Después está el terminar la inversión de los LED, que también sé que nuestros vecinos están padeciendo y nosotros. Pero yo aquí pongo el mismo ejemplo que he puesto antes con el Parque San Antonio, que en las obras pasan cosas que a priori en los proyectos no están previstas, pero que para eso hay una dirección facultativa que está trabajando desde el primer día para solventar los problemas. Que todavía le queda una ejecución de unos 6 meses a esta obra, y que bueno, que al final tiene que quedar que en todas las calles de Araal se vea, y conseguir esa reducción de contaminación lumínica y ahorro energético, que es por lo que nos han dado la subvención. Pero también hay algo que también es demanda de los vecinos y que nosotros vemos la necesidad de los parques, de esas inversiones en los pequeños parques que están en los barrios, que hay algunos que ya, desde que se construyeron hasta ahora, pues que ya necesitan una inversión prácticamente en todo, en el suelo, esos suelos de losas de caucho, la verdad es que no han resultado muy buenos, y que bueno, y que estamos ahora probando con el suelo continuo, y se va a actuar también en bastantes parques, cambiando incluso los juegos que allí están.
muchas inversiones, podría pasar una a una, pero yo creo que ya nuestros vecinos en esto tenemos apuntadas también muchas pistas de vóley playa, también se va a construir, algo de recinto ferial para el mercadillo del jueves también mencionaste, sí, ¿no? Porque solicitamos, eso es algo que también me gusta decir, que es que este presupuesto no refleja lo que vayamos a hacer, todo lo que vayamos a hacer en el 2020. Nosotros estamos en continua búsqueda de subvenciones, buscando dinero por todos lados para intentar invertir lo máximo posible en la localidad. Y hacemos solicitud de subvenciones a la Diputación, a la Junta de Andalucía, al Estado y hasta la Unión Europea. No nos da miedo ningún tipo de subvención, aunque digo que son bastante farragosas de elaborar, bastante farragosa de llevar a cabo y sobre todo de justificar, ¿vale? El llegar en tiempo y forma, porque estas resoluciones últimas que han llegado de la Junta de Andalucía nos dan unos plazos de ejecución prácticamente imposibles de asumir, pero bueno, ahí estamos nosotros para intentar responderlos, ¿no?, a esos plazos. Y el haberla conseguido, porque también son de libre concurrencia, no es una subvención que le llega a todos los ayuntamientos, como por ejemplo el PER o el SUPERA, que la Diputación se lo da a todos los ayuntamientos de la provincia de Sevilla, no. Estas son subvenciones que concursamos con otros ayuntamientos y que acabamos con muy buena puntuación, y por eso recibimos el dinero. Y allí solicitamos una subvención para dar sombra al mercado y para rehacer un poco la zona del acerado, y que no estén tan cerca los coches de los puestos y que las personas puedan transitar de una forma más segura con su acerado por la parte del recinto, ¿vale? Entonces esa inversión, a priori solo nos habíamos comprometido a aportar 12.000 euros, pero cuando ya hemos puesto en detalle el proyecto que se va a ejecutar, pues hemos visto la necesidad de ampliar un poco más la aportación, y van a ser unos 22.000 euros más los 60 y tanto que vienen de la Junta. Sí, porque bueno, hay que tener claro y tener en cuenta que el presupuesto no es un documento cerrado, no, sino que va cambiando también a lo largo del año, incluso después pues hay trasvases de partidas entre unas delegaciones y otras en función de las necesidades, ¿no? Correcto. Hay necesidades que, por ejemplo, salen de urgencia, digamos, que hay una necesidad que hay que hacer sí o sí, entonces el equipo de gobierno se reúne y dice, si hay que hacerlo y no hay, ¿qué vamos a dejar de hacer para hacer esto? Esas son las menos causas, ¿vale? La mayoría de las causas es, hemos llevado a cabo esta inversión y al final nos ha sobrado, no necesitábamos tanto para llevarla a cabo, pues vamos a llevárnosla a otro sitio y emprendemos otra cosa nueva, ¿no? Eso es lo bueno de un presupuesto que sea dinámico, que te deje el estar de una manera ágil al servicio de lo que nos están solicitando los vecinos. Hay algunas de estas inversiones que mencionaste que incluso vemos que ya se han realizado. Por ejemplo, el cerramiento del pabellón municipal ya está realizado para que nadie entre. Están en ello, están haciéndose, y después, bueno, hay otras más como la que hemos mencionado, la del jueves, se van a arreglar caminos, adquirir equipos informáticos, muchas que tendríamos las instalaciones de calistenia, que yo es que estoy aprendiendo de deporte, porque tú de deporte, donde estaba la JIB en el polígono, que esta zona que se ha quedado, pues esa va a ser la zona de calistenia, que tú, que eres bastante aficionado al deporte y te gusta, pues que tú conocerías, ¿no? Pero que a mí como delegada de Hacienda estoy conociendo una variedad de deporte que la verdad que me están dejando fascinar. Y sobre todo que eso, que nos lo pidan los vecinos, ¿no? El que haya un grupo, al igual que... Y en esto sí que me gustaría pararme, porque también es un proyecto que no fue apoyado en su momento por la oposición y que ahora mismo se ha convertido en el club social de los niños de un tramo de edad juveniles, que es la pista de skate park. Yo no había escuchado skate park en mi vida hasta que yo no entro en el ayuntamiento. Y los chiquillos que venían a hablar con el alcalde y con el delegado de deporte, que la necesidad de esa pista, porque ellos necesitaban un sitio donde poder practicar ese deporte, es que yo no sabía ni de lo que era, y la verdad que fue un proyecto que costó bastante sacarlo adelante, que ahora mismo pues, estamos viendo esos frutos. Un poco la calistenia, al igual que la escalada, que también pasó igual,
pues no está pasando eso y ahora vamos a apostar por este nuevo deporte. Pues será otra de las inversiones de estos presupuestos. La que no va a ser posible es la que también se comentó y se habló en el Pleno, referente al cine Cervantes, porque requiere de una inversión muy importante y actualmente no se puede llevar a cabo. Con recursos propios, no, al igual que la obra que necesita la corredera. Consideramos que un espacio de ese tipo no se puede llevar 15 años ejecutándose, tiene que ser obras que sean relativamente rápidas, como por ejemplo la de los LEE, ¿no? Por eso nosotros en eso estamos enfocados más y creemos que la única administración que podríamos llegar a cabo y es la que estamos buscando esos fondos y estudiando todas las líneas a ver si podemos encajar esos dos proyectos es de la Unión Europea, algún tipo de subvención que llegue de la Unión Europea, que nosotros tengamos que aportar un 20%, que ya sería una parte bastante importante dentro del presupuesto municipal, pero que sean obras relativamente rápidas, que lo que tengamos de ejecución sea un año y medio, no llevarnos 15 años elaborando eso. Y si decidiéramos hacerlo 100% municipal, el Cine Cervantes se llevaría las inversiones de todo el pueblo durante cerca de 5 años. No podríamos actuar en ningún sitio más, algo que es que vemos que no, porque tenemos que llegar a todas partes. Por lo tanto, se está a la espera de estas subvenciones que hagan posible pues la actuación en el Cine Cervantes. Fue uno de los puntos comentados en el Pleno, al igual que cuando se valoraba estos presupuestos por parte de los partidos de la oposición, bueno, pues decían que eran unos presupuestos que no se ajustaban a la realidad porque, entre otras cosas, pues no se invertía en el empleo. La delegada de Hacienda, Ana Barrio, entiendo que no está para nada de acuerdo con esto. Para nada. No estoy de acuerdo que no se invierta. Vamos, la principal de que inversión del empleo es el 62% del presupuesto, que es para contratación de personas. Entonces, esto ya a priori desmonta toda la táctica que se me planteaba. Pero ya no solo eso, sino han sido nuestros proyectos ejecutados. Es lo que comento siempre en el Pleno, que nosotros, yo últimamente estoy charlando un montón, es verdad. Que hablo mucho y que explico bastante las cosas y que cada vez le doy más palabrerío a esto. Pero no nos caracteriza a nosotros precisamente la política de hablar, nuestra característica es la política de los hechos y de lo que hacemos y de lo que hemos hecho, ¿vale? Y de lo que prometemos que vamos a hacer y vamos cumpliendo poquito a poco. Lo mismo nos retrasamos un poquito en la fecha porque no depende solo de nosotros, pero que al final vamos en ese tono, y el ejemplo era la pista de skatepark, que desde que entré esos niños venían a hablar con el alcalde y con el delegado y la pista de skatepark está ahí. ¿Hemos tardado más de lo que teníamos previsto? Sí, pero no cesamos en el empeño, ¿no? Pero precisamente en las políticas de empleo y de promoción y de apoyo a empresarios y a emprendedores tenemos una trayectoria que nos diferencia de muchos pueblos, vamos, prácticamente nos diferencia de casi todo. La inversión que hacemos en unas naves nidos con 3 despachos, eso es un hecho. Eso lo inaugura esta delegada de Hacienda, vamos, en su función de delegada de desarrollo, con un convenio que se llega a la Cámara de Comercio y aportan ellos una parte y nosotros otra, y se está gestionando, y ahí están emprendedores de nuestra localidad, que ya incluso uno ya ha comprado su nave, ha salido, es decir, que está funcionando, que son 2 años con posibilidad de prórroga de 1 año más, para que tú salgas con tus nuevas instalaciones ya hechas, que es tal como ha sido. Ya hay otro emprendedor ocupando esas instalaciones que ha dejado el primero. Pero después hemos sacado las subvenciones de TIC Cámara y TIC Comercio antes de que conociéramos a San Román, es decir, que a San Román no conocíamos en la localidad y esas subvenciones estaban abiertas solo para los empresarios de Aral, los que tienen comercio abierto, no para emprendedores, ¿vale? Y después hemos apostado por nuestros productores como no ha apostado en ningún municipio, dando la oportunidad en las ferias más importantes que hay y vendiendo nuestro producto con el orgullo más grande que se pueda vender y con las personas que mejor saben venderlo, los que los quieren y los que viven todos los días con ellos. Entonces, eso es el hecho que hemos demostrado y que nadie nos puede negar porque están ahí los datos. Pero es que encima en este presupuesto
hay subvenciones de libre concurrencia para emprendedores, se ha puesto 15.000 euros a disposición de esos emprendedores que quieran emprender en este 2020 y que bueno, que sí, que tendrán una puntuación, la innovación, la contratación, ya son como las subvenciones de libre concurrencia esas que nosotros nos presentamos los ayuntamientos, pero que esa posibilidad la van a tener, que no la tienen en otros ayuntamientos, y que se van a abrir otra vez las líneas del TIC Cámara y del TIC Turismo en este ejercicio 2020 con la Cámara de Comercio. Entonces, las enmiendas que presenta el Partido Popular es que no es que estén en el presupuesto, es que están aumentadas con creces. No nos pueden decir que no apostemos ni por el empleo, ni por las empresas locales, que tampoco, que también en el capítulo 2 lo describí, y en el de inversiones, que la mayoría de las inversiones se quedan en empresas de nuestra localidad. Puede argumentarlo con datos que sean objetivos como son los que pongo yo en lo alto de la mesa. Son medidas para el empleo, no obstante, la oposición, en este caso el Partido Popular, bueno, pues se afirmaba en cuanto al empleo que se había dejado escapar la posibilidad de implantación de empresas que habían hecho que no se generara puestos de trabajo, algo que tampoco estarás de acuerdo con él. Primero, no estoy de acuerdo para nada porque he defendido en el Pleno, con cualquier vecino que hable y cualquier persona que me pregunte, yo soy del pensamiento de que todo no vale. Y lo que yo no doy paso es a la mentira. La mentira para mí es lo peor que se puede hacer, porque, insisto, no considero que seamos las personas perfectas, que lo hacemos todo genial, que no tenemos carencias, que no tenemos fallos, para nada. La principal crítica es que me la hago yo nunca estoy contenta con lo que termino de hacer, nunca, ni en este trabajo ni en los que he tenido anteriormente. Y me gusta escuchar que me digan los vecinos, pues esto no está bien, intentar enmendarlo y cómo reafirmarlo. Y me gusta escuchar a la oposición, se aprende mucho escuchando a la oposición, y en lo que tenemos carencia se reconoce, y en más de un pleno le he dicho, es cierto, y pido disculpas por ello, pero es que o no hemos llegado, o no hemos podido, o no hemos hecho, ¿no? Pero es que encima en el caso este, es una publicación de Facebook que yo de verdad que cuando la vi, poco más yo decía, bueno, lo único que puedo tener consuelo es que la suerte que tenemos, que estamos en un pueblo, que todo el mundo nos conocemos, que todo el mundo conoce el polígono industrial Huerta Ordóñez, que sabe la trayectoria de ese polígono, y que es una mentira como un castillo que 12 empresas se hayan ido en 45 días. Es que pueden darse una vuelta por el... Vamos, nuestro vecino puede saber, sin poner un nombre, sin poner un... Es que no es cierto. Y que se hayan perdido 500 puestos de trabajo, tampoco es cierto. Y que no se haya hecho absolutamente nada por parte del equipo de gobierno en los 12 años, tampoco es verdad. Y ahora no va a hablar la delegada de Hacienda, ahora va a hablar la trabajadora de ese polígono industrial, la empresa familiar, la empresa de mi padre y de mi tío, donde yo trabajaba durante 10 años, fue la inversión más importante que nosotros hicimos en esa nave de 2.000 metros, fuimos de los primeros vecinos de ese polígono, apostamos desde primera hora por ese polígono industrial y somos los que vivimos esas carencias. De hecho, allí teníamos que tener un generador porque se nos cortaba la luz y teníamos que acarrear agua todos los días a beber, porque el agua venía del pozo, ¿vale? En ese momento no estaba Izquierda Unida en el gobierno, yo no era delegada de Hacienda, ni mucho menos, ¿vale? Y así estábamos sufriendo. Por eso lo que yo decía de que qué mentira, que ese polígono lo conozco yo, es que lo abrí, ese polígono, con mi padre y mi tío, es decir, que no me puede venir a decir esa mentira tan grande. Y que cuando llegó Izquierda Unida tenía claro que recuperaba el suministro de agua y que allí se le llevaba agua del pueblo. Lo prometió y lo cumplió, ¿vale? Y que le prometió que las negociaciones con Endesa y que no iban a dejar a Endesa en paz hasta que no se arreglara esa cuestión, la cumplió también. De carácter continuado ha tenido que hacer las inversiones. Lo que pasa es que yo ya lo explicaba en el pueblo, la diferencia entre una empresa pública y una empresa privada, que la empresa pública no está buscando el beneficio y lo que hace es poner el servicio,
¿vale? Y la empresa privada, como busca el beneficio, lo quita de las inversiones que tiene que realizar para prestar ese servicio. Pero si nos vamos atrás, el principal fallo estuvo en haberle dado una licencia de obra a ese polígono industrial tal como estaba. Y lo baso igual que la RPT, de que no había una estructura para contratar a personal. En Araal no había una estructura urbanística para hacer esas instalaciones. Y se le tenía que haber exigido al que invertía en esas instalaciones para después vender esas parcelas, que no salieron baratas, de verdad que es que a mí no se me puede olvidar porque la nave la hemos pagado, exactamente, no fueron para nada baratas, darle un suministro de agua de un pozo y darle un suministro de luz de un tendido rural, que no tiene potencia para una industria. Y eso lo tiene que garantizar el ayuntamiento cuando firma una licencia. Y una vez que está construido todo, es todo mucho más complicado de que se pueda llegar a arreglar, porque eso lo tenía que haber pagado el inversor, el que después vendió las parcelas, ¿vale? Y no lo pagó. Y ahora la han tenido que pagar todos los vecinos, porque con el CIAR la han pagado todos los vecinos, darle agua a esa luz. Y la ha tenido que pagar cada uno de los vecinos y una parte Endesa, que ha tardado 10 años en arreglarlo. 10 años en arreglarlo. Entonces, es que desde el principio de ese párrafo del Facebook hasta el final era un despropósito detrás de otro. Algo que a mí de verdad que no me gusta, que no insisto, que la oposición debe de decir cuáles son los defectos que tenemos, debe fiscalizarnos y darnos fuerte cuando nos equivoquemos. Pero no, mentiras no. Con mentiras e inventarse las cosas no. El caso de las publicaciones de Facebook, ¿no? También comentadas, incluso en el pleno entre unos y otros. Es que no podemos hacerlo de otra cosa. Primero porque consideramos, que las redes sociales son buenas. De hecho, escuchamos y vemos a nuestros vecinos y nos ponen en avisos de cosas que no nos hemos enterado por otra vía. Y están bien, pero no somos del pensamiento de que tengamos que estar contestando o debatiendo o discutiendo en unas redes sociales. No vemos que sea el foro apropiado para que dos cargos políticos expongan sus opiniones. Yo ya no estoy diciendo que vayamos a pelear, pero que expongamos nuestras opiniones en enfrentamiento. ¿Por qué? Porque existe un foro que para nosotros es soberano, que es el Pleno, que es el que le da apertura a todos los vecinos de la localidad. Y en ese foro es donde nosotros tenemos que decir lo que pensamos y que tenemos que expresar lo que vemos y tenemos que desmentir las mentiras, evidentemente, para que nuestros vecinos no se engañen. Mucha gente nos critican porque dicen el que ve el Facebook no va a ver después el pleno. Vale, será respetable y se va a quedar fina con la mentira. Bueno, yo digo que esa mentira, por ejemplo, tan gorda, es que el que lo leyera, que fuera vecino de la localidad, la iba a desmentir él solo, no hacía falta escuchar a la delegada de Hacienda decirlo, ¿no? Pero yo creo que el foro adecuado es el pleno. A nosotros de hecho, esto es conocido, este ayuntamiento, por las bullas que había de carácter monumental, entre los políticos, incluso de carácter interno de los trabajadores, y que eso sí que ha sido esa educación de Miguel Ángel y de no insultos, ha sido una trayectoria que se ha ido como implantando y que ha creado una estabilidad de que nosotros no entramos en esos ataques ni en esas cuestiones. Y si lo hacemos en el pleno, lo hacemos siempre desde el respeto, no desde el insulto ni desde momentos agrios, aunque pueden ser un poquito de tensión, evidentemente, porque estamos diciendo cosas que no son cómodas en algunos momentos, pero siempre desde el respeto, ¿no? Que yo creo que es tan importante que ya como que se ha consolidado en este ayuntamiento, no volvamos otra vez a aquella época. Años atrás. No. En este foro del Pleno se trató todo esto referido al empleo, una de las principales preocupaciones de los vecinos de Araal. Otra de estas preocupaciones es, sobre todo en los más jóvenes, el tema de la vivienda y del suelo. ¿Qué se va a hacer en estos presupuestos de Araal referido a este tema de la vivienda? Este es el ejemplo concreto de que estas son las cosas que se van a hacer, pero que no se han dicho en el presupuesto porque tienen otra vía de financiación, ¿vale?
Hay una partida en el ayuntamiento que se llama PMS, ¿vale?, que solo se puede gastar en inversiones de suelo, es decir, cuando se compra un terreno, se compra con esa inversión, no con los créditos corrientes, se compra con el crédito que hay en esa partida, o cuando se va a urbanizar una zona que no está, como es el caso de Semillas Pacífico, que no está urbanizada, se puede también hacer con PMS, ¿vale?, porque es una inversión que se hace en un suelo municipal. Pero sí está contabilizada dentro de los sí presupuestos. Está contabilizada dentro de los presupuestos, pero no es lo que aprobamos, porque no podemos disponer de ello nada más que para esas cuestiones concretas. Pues bueno, este presupuesto, digamos, en este mandato es lo que queremos desarrollar. Creemos que es una política que es bastante importante en nuestros ideales. El derecho a la vivienda es un derecho fundamental que no nos podemos olvidar en ningún momento y que, bueno, que el ayuntamiento ha estado trabajando, lo que pasa es que los ciudadanos no lo han visto, ¿no?, en rescatar ese suelo público para poder llegar a invertir y poner ese suelo a disposición de los vecinos a precio de costo, ¿vale?, para que se pueda acceder a la vivienda y sobre todo los jóvenes, que es verdad que le está costando bastante el poder acceder a ella. Y es de los proyectos que estamos ya empezando, es decir, que ya estamos con los estudios, ya tenemos el proyecto. Y ahora lo que vamos es a ver cómo va a ser la vía de cómo sacar ese concurso, si solo en el solar o si vamos a construir la vivienda y venderlo ya con la vivienda, ¿vale? Pero sí que me gustaría dejar claro que van a ser viviendas para venderlas, que no va a ser una vivienda pública gratuita o que será propiedad del ayuntamiento y se le pagará un alquiler social. No, la idea de allí serán las de venta, o de parcela o de la vivienda ya terminada, según salgan los estudios de coste. Que se actuaría en lo que era Semillas Pacífico, entiendo. En lo que es Semillas Pacífico. Y estamos hablando, ¿hay algún periodo para que esto sea realidad? Estamos trabajando ya, es decir, en este mandato nosotros queremos que eso se concluya, ¿vale? Entonces, estamos trabajando ya en ese estudio de cómo sacarlo, si suelo o vivienda. Nos han presentado varias propuestas y en ese estudio estamos ahora mismo trabajando varias delegaciones. Aquí se influye en un trabajo colectivo, que no es solo de un área. De todo esto se habló en el pleno, fueron 12 horas entre la primera parte y la segunda. Decía que era uno de los plenos más largos, si no el que más, al menos el que yo recuerdo, seguro. Yo no he estado en uno más largo. Y bueno, ahí se hablaron muchas cosas, pero nos centramos sobre todo en cosas importantes de gran envergadura y de edificios importantes que tenemos en Aral, que también salieron a relucir en esta sesión plenaria. Por ejemplo, el centro CAFA. Se dijo que, bueno, se preguntó qué se iba a hacer en el centro CAFA, cómo iba a funcionar a partir de ahora. Lo primero es recuperar el edificio. Eso parece algo fácil, pero no lo es. Y esa es la primera intención que tenemos que tener. Una vez que el edificio sea del Ayuntamiento de Aral, que lo es en propiedad, es decir, que este edificio es del Ayuntamiento de Aral, pero tuvo una cesión de 99 años a la UGT, ¿vale? Mientras que lo tenga esa cesión en activo, nosotros no podemos actuar allí a hacer lo que queramos. Entonces, en lo que estamos trabajando y llevamos trabajando, sobre todo en este último año, porque a priori se intentaba, la UGT quería seguir, ese patronato llegó una subvención que creíamos que se podía sustentar y ellos querían seguir, hasta que vieron que no podían seguir con la viabilidad de esa formación, porque la Junta había reducido bastante las subvenciones, los costes no llegaban a pagar el 100% del coste total de lo que eran los cursos, y el patronato y la UGT no tenían dinero para afrontar lo que era de sobrecoste esa formación. Entonces, desde el momento en que se decidió que el patronato se iba a disolver y que el edificio iba a revertir al ayuntamiento, pues en eso estamos. Y seguimos. y no puede haber nadie más interesado y que más ha peleado que la que está hablando, porque soy la representante del Ayuntamiento de Aral en ese patronato, que recuerdo que no tiene más del 8% de participación, es decir, que no se hace lo que dice el Ayuntamiento. Entonces, lo que espero que en breve
decida de carácter voluntario la UGT devolverlo, ¿vale? Y nosotros lo que vamos a hacer es una tasación, que ya está el tasado, bueno, están varios tasadores viendo qué nos van a ofertar para hacer esa tasación, comprobando más o menos el inventario que hay allí, porque lo que es del Ayuntamiento de Aral es el edificio, pero los materiales que hay dentro no, los materiales que hay dentro son del patronato. Entonces lo que queremos es valorarlo para dejar el edificio tal como está, ¿vale? Y después seguir estudiando la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda dar esa formación, evidentemente. Y bueno, de un centro importante a otro, como es el del Centro de Interpretación de la Aceituna de Mesa, ¿qué se va a hacer en él? Hombre, en él lo ideal sería tener la sede de la IGP, que es por lo que estamos luchando y por lo que ha luchado Miguel Ángel todo este tiempo. Pero que seguimos invirtiendo, el empleo en la Escuela Taller se ha destinado allí y han seguido haciendo reformas en ese edificio. A ver si el Consejo Regulador decide al final venirse, y la idea es tener la sede del Consejo Regulador y el Museo de la Aceituna de Mesa, que hemos visto ya y visitado, el de Úbeda, que es referente al aceite y que queremos que sea así, un espacio donde tú puedas comprar los productos de la localidad, sobre todo la aceituna, ¿no? y que se den cursos, formación y fomento de la aceituna de mesa. Pero seguimos invirtiendo en él, todavía no está terminado completamente y estamos esperando también la decisión de qué va a pasar con el Consejo. Otro edificio que también salió a relucir en el Pleno, porque se afirmaba que estaba en una situación no del todo buena, el centro cívico. ¿Hay alguna actuación prevista en estos presupuestos? Sí. Hay una partida que es de mantenimiento, son 8.000 euros, y vamos a hacer reparaciones que vemos más urgentes. No sé si iban a actuar en el tema de unos servicios, unas escaleras que también están en una situación que están mal. De hecho, vamos, que es que el presupuesto lo que prevé es ir haciendo reparaciones, porque es cierto que es que hay zonas que están bastante mal, pero que este presupuesto lo recoge. Y también el estadio de fútbol, que se empezó la urbanización de todo aquello, unos vestuarios nuevos, y también, bueno, no está del todo acabado, porque también se comentó en el Pleno que se está esperando una subvención del Consejo Superior de Deportes, ¿no? Del Consejo Superior de Deportes. Nosotros teníamos previsto de poner la partida, es más, en el anexo de inversiones se ha quedado incluso la partida abierta a cero, porque estaba destinado poner créditos ahí para poder terminar ya, que insisto que los principales interesados somos nosotros, porque es que fíjate los años que llevamos ya y que hemos sido los que más hemos apostado por ese campo de fútbol, que no tiene color de cómo estaba a cómo está ahora, ¿vale? Y eso lo saben todos nuestros vecinos. Pero queremos terminarlo, lo que decía antes, de que nosotros tenemos con una pauta, queremos hacer esto, para al final termina aquí. Pues ahí nos queda ya la última actuación, que está valorada en unos 199.000 euros, y que bueno, que ha salido una línea en este tiempo que estábamos elaborando el presupuesto, que tenemos bastante indicadores de que podemos recibir 100% de la subvención por la puntuación que podemos tener, los criterios de selección que tiene, y que bueno, que estamos esperando esa resolución del Consejo Superior de Deporte, que este es el ejemplo más de que no nos da miedo pedir subvenciones a ningún lado. En el Pleno se me achacó de que yo me había sacado la subvención de la manga cuando había visto la enmienda. Algo que es poco más que de risa, ¿no? Porque la subvención se pidió en tiempo y forma por registro y la enmienda no había ni siquiera ni en pensamiento de desarrollarla, ¿no? Y por último, Ana, podríamos hablar mucho más, pero bueno, llevamos un rato comentando todos estos presupuestos, pero no quiero que se me quede en alto, bueno, un aspecto que planteó en este caso el Partido Socialista en cuanto al centro, ¿no? Tú hablabas antes de la inversión prevista para la corredera, que ahora si quiere nos explica un poco en qué va a consistir, porque bueno, María Ángel Ojeda, en este caso del Partido Socialista, pues planteaba ese caos circulatorio en cuanto al tráfico en el centro y también el despoblamiento tanto de viviendas como de locales comerciales. El centro tiene varios problemas, y problemas, como yo digo siempre, estructurales, que son de los que tiemblan, ¿vale? Y el principal problema que tiene aquello es que tú, para realizar cualquier tipo de obra,
te lleva más de 2 años esperando una licencia de obra. Eso no hay arma que tenga paciencia de aguantarlo. Es decir, que tú para cambiar cualquier cosa o para rehabilitar una vivienda, que ya rehabilitar una vivienda en el centro es bastante caro y no todos los vecinos pueden acceder a ello, pero el que pueda acceder porque tiene ese dinero para poder hacerlo, tampoco va a tener paciencia para estar más de 2 años esperando una licencia, que después al final esa licencia es un para acá, un para allá, y cuando van a terminar no saben, no era nada de lo que querían hacer, ¿no? Nosotros creemos en esa conservación del patrimonio, es decir, que tampoco se puede dejar que en la corredera tiren las casas señoriales. Es decir, que las casas señoriales es una característica de la localidad que se tiene que mantener en el tiempo, y que para que se mantenga en el tiempo pues hay que hacer esa obra, pero de carácter más ágil. No ágil por la obra, sino ágil por la licencia, que es la que tenemos que conceder. Y este presupuesto abre esa posibilidad, porque lo que nos exige la Junta para darnos esa competencia y que podamos hacerlo es que hagamos un catálogo, un inventario de todas esas viviendas que están en el centro, y que dependiendo de la catalogización que tengan, pues tiene que tener una serie de características que le permitirá hacer una cosa o hacer otra, que no va a cambiar. Es decir, que nosotros podemos dar la misma licencia que dan allí en Cultura, pero de una manera más ágil, ¿vale? Entonces es que ese catálogo nos cuesta 56.000 euros nada más, ¿sabes? Entonces esa es, digamos, la primera vía de cómo intentar solucionar el tema de despoblación y de que no se mantengan esos edificios privados. Porque va a reducir el tiempo de espera, de claro, 2 años a la mitad. Claro, o menos, o mucho menos, porque las licencias de obra dentro del ayuntamiento se dan de carácter más ágil. Pero cuando yo escuchaba a María Ángeles en el pleno, lo que me venía a decir es que se están cayendo las casas señoriales. Sí, pero sin engañar a los vecinos. Es decir, que el ayuntamiento no puede invertir en una casa privada, ¿vale? Que nosotros pongamos la vía para que la licencia sea más ágil no quiere decir que nosotros podamos coger dinero de todos los vecinos y ponérselo a alguien en su casa particular. Eso no lo podemos hacer. Después tendrá que ser la inversión privada la que mantenga esos edificios, que quien sean sus propietarios son los responsables de hacerlo y de mantenerlo, ¿no? Después está el tema de la circulación de la corredera. Ya habíamos hablado y hemos hablado en plenos anteriores de nuestro plan de movilidad, de ese convenio que tenemos con la Junta de Andalucía, que a priori fue para invertir en la corredera, pero que después los fondos iban bajando, hasta que nos hemos quedado con 2 actuaciones que no llegan ni por asomo, ni para mirar el acerado de la corredera, han bajado bastante esos fondos, pero que el estudio de movilidad está hecho y que la inversión que necesita para ello, pues es lo que digo, tiene que ser una inversión que sea ágil, porque si no es que lo matamos del todo. Tenía la corredera cerrada por obra 3 años, es que allí no vive ni el que esté viviendo ahora mismo, no te digo ya un establecimiento, ¿no? Tiene que ser una actuación que sea rápida, lo que vaya a durar la ejecución de la obra nada más, y no alargarla en el tiempo y que dé ese cambio global. Pero también no nos vayamos a engañar que el tema del comercio en el centro influye mucho en los precios de los alquileres de los locales, y que hoy en día el alquiler de un local en 1.000 euros, como he escuchado en algunos casos, 800, pues cuesta bastante. No hay un descenso de comercio en la localidad, y así lo ven los presupuestos municipales, porque yo no he dejado de recaudar por licencias de apertura, es más, he recaudado lo mismo que en el ejercicio anterior. Han cerrado aquí, pero han abierto en otro sitio, ¿vale? Entonces eso también es algo que el privado tiene que ver para cómo revitalizar esto, ¿no? De cómo podemos influir. No es solo gestión municipal, esto es gestión de todos los ciudadanos. Has hablado de esas obras de la corredera, ¿en qué van a consistir? Para que el vecino que no haya escuchado los plenos anteriores. Lo primero que vamos a hacer, y eso sí lo vamos a hacer en este ejercicio, es un concurso de ideas, ¿vale? El concurso de ideas no va dirigido a todos los vecinos, el concurso de ideas va dirigido a arquitectos especializados en la materia, ¿no?
donde nos dibujen o nos planteen cuál va a ser la visión de esa corredera, ¿vale? Todos hablamos y hemos hablado en el pleno, hemos hablado con los comerciantes, los recoge el plan de movilidad que se realizó con participación ciudadana y todo va enfocado más bien a la peatonalización, ¿vale? Que hemos visto y comprobado que en la mayoría, vamos, no, en la mayoría no, en todos los pueblos que se ha implantado ha funcionado de carácter muy fructífero, sobre todo para los comercios y para darle vida a los centros que estaban, pues como el nuestro está ahora mismo, ¿no? Entonces, ese concurso de ideas sacará el proyecto y la imagen, ¿no? Y de los que ganen, de los dos que se vean que reúnen más los requisitos, pues lo haremos a participación ciudadana. Sacaremos las bases y haremos una consulta a nuestros vecinos de cómo quieren ver la corredera. No creemos que esto tenga que ser una decisión del equipo de gobierno, porque no consideramos que la corredera sea nuestra, ¿vale? Consideramos que es un identificador de la localidad bastante importante. Todo el que viene a visitarnos se queda sorprendido cuando llega ahí. Entonces la imagen queremos que sea también valorada por nuestros vecinos y contar con la opinión de ellos, como no puede ser de otra manera, ¿no? En principio, pues hacer peatonal todo lo que es la plaza, al igual que, bueno, también la calle Serrano, ¿no? La calle Serrano está en el proyecto, la calle Serrano y la bajada de la calle de en medio, juntándolo con la Plaza Vieja, también es peatonal. Evidentemente, bueno, pues puede favorecer al comercio todas estas actuaciones que van a hacer pues más peatonales, el centro del casco histórico. Ana, hemos hablado largo y extenso de estos presupuestos que han aprobado recientemente el Ayuntamiento de Aral. Te iba a decir, te dije antes de comenzar la entrevista que ahora te tocará descansar, pero me dijiste que no, porque el trabajo ahora continúa, no termina aquí, ¿no? Lo dije en el pleno anterior, yo esta época es la peor que llevo en el Ayuntamiento porque estamos en el martirio de la liquidación del presupuesto del 2019. Y ahí es donde yo mi ley de racionalización que odio, la sufro a más no poder. Porque aunque tú te lleves todo el año controlando, todo el año viendo aquí se puede gastar, aquí no, para esto no se puede comprar ahora mismo, esperarse o venga a comprarlo, porque como no lo compre me va a dar la bajada en el techo del gasto. No deja de ser que tirar las cartas para arriba ahora en esta fecha y a ver qué sale, ¿no? Pues en ese momento estamos y a mí cuando no sé las cosas me crea mucha incertidumbre, porque no depende solo de nosotros, sino que dependen de otras administraciones y depende de lo que hayan ingresado nuestros vecinos. Y ahí estamos. Yo hasta que no llega marzo y ya se ha terminado la liquidación, pues no me quedo tranquila. Pues fuerzas para seguir adelante con este trabajo. De momento, el que ya se ha hecho el de los presupuestos, que nos has explicado, este documento amplio y muy importante para el pueblo, bueno, ya que de él dependen las cuentas, las economías de nuestras arcas municipales, así que te agradecemos que hayas estado aquí pues profundizando en estos aspectos que a veces son muy complejos, que son muy técnicos y que no llegan del todo quizás a la ciudadanía, así que gracias por estar aquí y explicar un poquito con más profundidad estos presupuestos. Gracias a ustedes por invitarme, que estoy muy a gusto. Pues muchas gracias, Ana, y bueno, y nosotros ya con esta entrevista ponemos hoy el punto y final a este informativo. Nos vemos la próxima semana con más información y actualidad de Aral. Hasta entonces, sean felices, un saludo.